Hola, en esta sesión vamos a explicar la ley de los exponentes y para cada una de las leyes vamos a dar ejercicios muy particulares que nos van a ayudar a entender cómo podemos utilizar estas reglas en ejercicios más avanzados. Como este tema es muy extenso, vamos a dividir esta sesión en dos partes. Esta primera, donde vamos a estar viendo las reglas de los exponentes de manera muy particular, y la segunda parte de este tema van a ser ejercicios ya un poco más complejos, donde aplicaremos las reglas y daremos paso a paso cómo se deben de aplicar para llegar a los resultados correctos. ¿Ok? Empezamos. Ok, entonces, para este tema lo primero que vamos a ver es la siguiente definición, donde nos indica lo siguiente. Si nosotros tenemos un número x elevado a un exponente negativo, este número nosotros lo podemos ver como si fuera una fracción. Es decir, vamos a colocar un número 1 y en la parte de abajo vamos a colocar nuestro número, en este caso x, pero el exponente cambia de negativo a positivo. Es decir, un caso particular sería, si tenemos x a la menos 2, esto en realidad sería 1 sobre x al cuadrado. Si tuviéramos, por ejemplo, a la menos 1 medio, esto sería 1 sobre a la 1 medio. ¿Sí? Otro ejemplo, si tenemos y a la menos 3, esto sería 1 sobre y a la 3. Entonces, siempre que nosotros veamos un exponente negativo, eso nos va a indicar que este número se va a colocar en el denominador. Entonces, la primera regla de los exponentes que vamos a revisar nos dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un número a elevado a una potencia n y lo multiplicamos por otro número a elevado a la potencia m, ¿sí? En este caso tomamos la base que es a y las potencias se suman, n más m. Por lo tanto, si tenemos x cuadrada por x cúbica, aquí tomamos la base que es x y la potencia se suma. Tendríamos 2 más 3 y en este caso nuestro resultado nos da x a la 5. Otro ejemplo sería si tomamos y a la 1 medio multiplicado por y, ¿sí? De acuerdo a la regla, tomamos la base que es y las potencias se suman. En este caso tendríamos 1 medio más 1. Y el resultado de esta operación sería y a la 3 medios. La segunda regla que vamos a ver nos dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un número elevado a un exponente y este número lo elevamos a otro exponente, ¿sí? Tomamos la base, en este caso a, y los exponentes se multiplican. Es decir, si nosotros tenemos x cúbica y esto lo queremos elevar al cuadrado, tomamos la base que es x y las potencias se multiplican. 3 por 2, 6. Otro ejemplo, si tenemos y a la 1 medio y esto lo elevamos al cuadrado, esto sería, tomamos la base que es y los exponentes se multiplican. 1 medio por 2 nos dan 2 medios. Pero como sabemos, 2 medios es
1. Por lo tanto, esto nos queda como y. Otro ejemplo que podemos ver para esta regla sería el siguiente. Si tenemos z a la 3 medios y esto lo elevamos al cuadrado, en este caso tendríamos, tomamos la base, que es z, y multiplicamos los exponentes. 3 por 2 son 6 medios, pero 6 medios son 3 enteros, por lo tanto el resultado quedaría como z al cubo. Bien, realmente esta regla es muy sencilla, entonces yo espero que con estos ejercicios la idea de cómo utilizarla sea lo bastante clara. Es importante que siempre estén practicando este tipo de reglas con ejercicios muy fáciles que ustedes pueden ir escribiendo. Al final, lo más importante es que ustedes recuerden y sepan cómo utilizar estas reglas. La tercera regla que vamos a revisar, ¿sí?, nos dice lo siguiente. Tenemos que un producto es elevado a un exponente. En este caso, cada uno de los términos del producto se eleva a ese exponente. Entonces, si nosotros tenemos 3x elevado al cuadrado, ¿sí?, el resultado de esta operación sería elevar 3 al cuadrado y elevar x al cuadrado. Entonces tendríamos 3 al cuadrado por x al cuadrado, eso nos da 9x cuadrada. Si tenemos ahora, por ejemplo, 4x cúbica y esto lo elevamos al cuadrado nuevamente, sería elevar 4 al cuadrado multiplicado por x cúbica al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Para la solución de este ejemplo tenemos que la parte de x tendríamos que utilizar la segunda regla de los exponentes, que sería multiplicar el 3 con el 2. Y el 4 simplemente se eleva al cuadrado, que sería 4 por 4, nos da 16. Y aquí en este caso tomamos la base, que es x, y los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. Ahora, otro siguiente ejemplo podría ser x cuarta y cuadrada, todo esto elevado a la 1 medio. Aplicando la regla, tenemos lo siguiente. Sería x cuarta elevada a la 1 medio por y cuadrada elevado a la 1 medio. Nuevamente, para resolver esto, echamos mano de la regla anterior y entonces tendríamos x a la 4 medios por y a la 2 medios. ¿Sí? Utilizando las operaciones que ya sabemos para fracciones, tendríamos que nuestro resultado final es x a la 2, y a la 1. Bien, esta tercera regla juega un papel bien importante cuando la combinamos con la regla número 2. Es importante que sigan practicando este tipo de reglas para poder tener ejercicios más avanzados y ustedes puedan ir avanzando en sus conocimientos. Bien, la siguiente regla que vamos a revisar es la cuarta regla de los exponentes. Esta regla es muy importante porque la vamos a estar utilizando de manera frecuente en los ejercicios que encontremos. La regla nos dice lo siguiente. Cuando tenemos un número a elevado a un exponente dividido entre el mismo número a, pero elevado a un exponente distinto, en este caso tomamos la base y las potencias se restan. Es decir, un ejemplo particular podríamos tener
como x cúbica entre x a la 5. En este caso, tomamos la base que es x y las potencias se restan. 3 menos 5, esto nos da x a la menos 2. Otro ejemplo particular sería a entre a la 1 media. En este caso, tomamos la base que es a y las potencias se restan. Sería 1 menos 1 medio. Dando el resultado de esta operación tendríamos que tenemos a la 1 medio. Otra forma, o más bien otro siguiente ejemplo que tendríamos es x a la 3 sobre x a la menos 4. En este sentido, tomamos la base que es x y las potencias se restan. Tenemos 3 menos 4. Para realizar la operación hacemos menos por menos, nos da más, y por lo tanto 3 más 4 nos da x a la 7. Si tomamos el siguiente ejemplo, y a la menos 2 entre y cúbica, ¿sí? En este caso tomamos la base que es y nuevamente los exponentes se restan. Menos 2 menos 3, esto sería y a la menos 5. Bien, esta regla de los exponentes, como les mencioné, es muy importante, ¿sale? Es muy recomendable que ustedes estén practicando las reglas continuamente para que podamos hacer ejercicios más elaborados. Bien, la última regla que vamos a revisar para las leyes de los exponentes es la siguiente. Tenemos un cociente elevado a un exponente, esto es, cada uno de los términos se eleva al exponente que tengamos indicado. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios elevado a la 2, esto sería 2 al cuadrado, que es 4, entre 3 al cuadrado, que es 9. Otro ejemplo, podemos suponer que es x cuadrada sobre y cúbica, todo esto a la 4, tendríamos entonces x cuadrada a la 4, x cuadrada a la 4. Y del otro lado tenemos y cúbica a la 4. ¿Sí? Hasta este momento nosotros ya aplicamos lo que sería esta regla de los exponentes. Pero si ustedes se fijan en el ejercicio, esto sería una regla ya anterior. Por lo tanto, para resolver este ejercicio tomamos la base que es x y multiplicamos 2 por 4, 8. Y para la parte de abajo tenemos y multiplicamos 3 por 4, 12. Es muy común que cuando uno esté resolviendo un ejercicio, las leyes de los exponentes las puede utilizar, pueden ser 2 o 3 reglas para poder llegar a la solución. Hay ocasiones en las que simplemente utilizando una sola regla podemos resolver el ejercicio. Pero estas reglas normalmente trabajan en conjunto y es importante que ustedes practiquen todo el tiempo estas reglas.